He intentado ponerle un título a mi ponencia y he optado por hacerla de este modo: del pensar epistemológico al pensar estratégico. Dos puntos hacia una geopolítica del vivir bien. Ahora, todos esos conceptos son necesarios de esclarecimiento, porque, y esto es, digamos, uno de los obstáculos que siempre uno encuentra cuando se dirige a ambientes académicos. Y tiene que ver también con la descripción que hace el pensar epistemológico en torno a lo que llamamos el pensar teórico. Y esa diferencia es rotunda. Y esa diferencia es básicamente en la antesala de lo que significaría una descolonización del conocimiento científico, en este caso de la epistemología. Por pensar teórico, vamos a describir el modo como los sistemas académicos subsumen cualquier novedad en el ámbito de la realidad, en última instancia, como moda teórica. Los sistemas académicos también son mercados de trabajo, pero aparte de ser mercados de trabajo, son mercados de conocimiento, donde se ofertan, así como se ofertan hoy en día derivados financieros, así también los sistemas académicos ofertan, vamos a llamarlo así, derivados epistémicos que suelen hacer lo que en geofinanzas se llama burbujas. Y el problema es que cuando nos dirigimos a los ambientes académicos, siempre la gente suele eh, mantener esta continua recepción acrítica, incluso de postulados, de autores y de teorías críticas. Es decir, simplemente el acopio del conocimiento como información. Y este es, digamos, un primer obstáculo que hay que superar para decir lo siguiente. Cuando hablamos de descolonización en sentido radical, en sentido fuerte, no estamos hablando de una simple impostación o una reposición o una renovación de términos o invenciones nuevas conceptuales, sino estamos hablando básicamente del proceso más que de construcción, o sea, del término deconstrucción derridiana. Estamos hablando más todavía del concepto de destrucción, que por ejemplo lo manifiesta Heidegger en su obra Ser y Tiempo. Es decir, cuando él habla de una destrucción de la historia, de la ontología, y algo que también asume de modo metodológico Enrique Dussel, lo que supone esto es básicamente desmontar de modo sistemático el ámbito de fundamentación de toda una perspectiva que produce, mediante su formulación, un tipo de conocimiento que genera un tipo de percepción de la realidad. Hoy en día, por ejemplo, y es, digamos, algo que eh, se nota por sus repercusiones políticas, vemos que incluso muchos decoloniales todavía no entienden que el conocimiento científico posee una geopolítica al interior de su propia arquitectura. Es decir, existe un diseño centro-periferia no en lo espacial del mundo, sino también en el pensar teórico. Y este diseño centro-periferia genera conciencias periféricas satelitales, de tal modo de que aun cuando renovemos nuestro lenguaje conceptual, si uno no ha sido capaz de enfrentarse a ese desmontaje sistemático de los aparatos de fundamentación del conocimiento científico, por más buenas intenciones que se tenga, uno simplemente está repitiendo el lenguaje del ser. Es decir, el lenguaje del ser, vamos a decir, es el modo como se autoconcibe y se expresa la ontología de la dominación desde los presocráticos. No nos olvidemos, por ejemplo, Heráclito decía, la guerra es el origen de todo, y desde ahí el ser siempre se ha manifestado en términos belicistas frente a lo otro, o al otro en este caso. O sea, lo que llamaba Levinas al humanismo del otro hombre. Entonces, cuando uno no tiene claro la geopolítica inscrita dentro de la producción de conocimiento científico, uno fácilmente recae básicamente en las narrativas imperiales.
Y eso, digamos, es un modo de constatación de la necesidad de hacer esta distinción entre pensar teórico y pensar epistemológico. Por pensar teórico, básicamente vamos a decir lo siguiente. Es la apropiación de un marco teórico desde el cual deducimos lo que es la realidad. Es por eso que la mayor cantidad de trabajos académicos en este sentido solo se dedican a interpretar autores, interpretar escuelas o líneas de trabajo de investigación. Pero esto no es todavía hacer epistemología. Y dentro de este marco de lo que llamamos el pensar teórico, aparecen lo que se llama las modas teóricas. Es el modo como se subsume lo crítico en su normalización en los ámbitos académicos. Y este es un peligro para cualquier tipo de proposición que se autodenomine crítica, porque básicamente no todo aquello que se autodenomina crítico es realmente crítico. Y para esto vale la pena siempre revisar la obra de Hugo Semmelmann, quien demuestra que incluso se puede hacer un uso acrítico de autores y de propuestas teóricas sumamente críticas. Y para esto el ejemplo más elocuente es lo que han hecho de la obra de Marx. El marxismo ortodoxo del siglo XX, sobre todo, ha reducido la obra de Marx a un simple catecismo académico y teórico, que ha llevado a inquisiciones de carácter dogmático que han producido fracasos históricos y políticos, sobre todo en nuestra región, y que hoy en día, frente a aquello que se postula el famoso socialismo del siglo XXI, todavía no es consciente de de una nueva investigación, de un nuevo proceder de recepción de la obra, sobre todo de los inéditos de Marx, para repensar todo aquello que como marco categorial había propuesto el mayor crítico del capitalismo. Y a esto también hay que decir lo siguiente. Los socialistas del siglo XXI todavía no se han dado cuenta que hay un capitalismo del siglo XXI, el cual no puede ser conocido desde los cánones teóricos del capitalismo del siglo XX. Y también lo mismo nosotros hemos ido insistiendo en que el imperio no es el mismo que hemos conocido en el siglo XX que el actual, que además le llamamos en su etapa post-imperial, que no quiere decir que el imperio haya acabado, sino que ha cobrado una fisonomía mucho más peligrosa y es lo que está mostrando en su desplome civilizatorio que está arrastrando a la humanidad a un callejón sin salida. Entonces, ese pensar teórico que pone como primacía de labor intelectual la interpretación de teorías y de autores, en la mayor parte de los casos solo produce sucursaleros, como decía Enrique Dussel, es decir, repetidores de autores que sobre todo están en el centro o son las vacas sagradas que han aparecido también en la región, pero que nunca se dedican a pormenorizar no las consecuencias de su investigación, sino el cómo han sido capaces de conocer lo que han conocido. Y esto tiene que ver con la acción del método. Y todas estas cosas, a nosotros se nos presenta siempre como un obstáculo, porque cuando hablamos de un nuevo aparato de herramientas conceptuales y categoriales, siempre insistimos, no estamos refiriéndonos a este concepto que ustedes también lo manejan, no estamos refiriéndonos a esta categoría que ustedes también la conocen, o sea, siempre hay que hacer un proceso primero de desmontaje de aquellas obviedades que no son tan obvias y que en última instancia son lastres que arrastra la formación académica, que en uno constituye una subjetividad ya atravesada por ese tipo de conceptos y categorías que han generado en uno ya una perspectiva determinada y definida sobre lo que concibe como realidad, como política, como sociedad, como proyecto, como revolución, historia, etcétera, etcétera. Entonces, si fuéramos realmente serios en el asunto y uno apuesta por una descolonización epistemológica, uno tendría que ponerse a revisar de modo pormenorizado cada concepto que usa para no caer engullido otra vez en la telaraña conceptual que la modernidad ha producido básicamente en los 3 últimos siglos y que lo ha trabajado muy bien para que quedemos atrapados
en esa telaraña y como moscas no podamos salir de aquello. Entonces, ese pensar teórico a nosotros ya no nos sirve, no nos es útil. Y por eso partimos del pensar epistemológico que parte ya no de la primacía de las teorías o de los autores, sino de la realidad. Es decir, no parte de teorías, parte de problemas en la realidad. Esos problemas son los criterios que nos permiten poder saber con qué autor podemos o con qué línea teórica podemos relacionarnos para explicitar el problema que con experiencia lo tenemos de modo definido en nuestras preocupaciones, ya no solamente teóricas, sino en última instancia políticas. Porque lo político es básicamente el aterrizaje de toda producción de conocimiento científico. Entonces, si ponderamos y le damos primacía a la realidad, tenemos que aclarar ontológicamente a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de realidad. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando nos enfrentamos a marcos categoriales que deciden nuestro modo de ver la propia realidad? Para poner un ejemplo, alguna vez también necesito este ejemplo que es muy elocuente al respecto. Y esto contaba un editorialista del Wall Street Journal, Estados Unidos. Susskind creo que se apellida. Estaba hablando él la década esa en la que fue el segundo periodo de George Bush hijo como presidente de Estados Unidos. Y estaba él hablando con este asesor muy importante, una figura bastante conocida y de mucha repercusión en los ámbitos de Washington, cuyo nombre era Karl Rove. Entonces, Karl Rove, como asesor de la administración Bush, le decía, ustedes, o sea, refiriéndose a lo que se denomina en Estados Unidos los leftists, dice, ustedes son gente que cree que sus análisis se basan en la realidad. Y el que recuerda esa historia, Susskind le dice, en efecto, eso es lo que hacemos como periodismo, como investigación, etcétera, etcétera. Y él le decía, pero las cosas no son así. Nosotros somos un imperio y actuamos como un imperio. Lo que ustedes creen que es la realidad es lo que nosotros hemos creado. De tal modo que ustedes solo tengan la posibilidad de estudiar aquello que hemos creado. Y así suceden las cosas. Y mientras ustedes estén estudiando sesudamente, honestamente, eso que creen ustedes que es la realidad, nosotros hemos creado una nueva realidad que ustedes también se van a poner a estudiar. Y así suceden las cosas. Nosotros somos los hacedores de la historia y ustedes simplemente estudian lo que nosotros hacemos. Entonces, si me están siguiendo, para no caer en esta trampa, es necesario acentuar el hecho de que la realidad, siendo una realidad interpretada, se determina a través de estos marcos categoriales que definen el tipo de perspectiva y el tipo de relación que establecemos con nuestra realidad, de tal modo que hasta define nuestras apuestas políticas. Por lo tanto, desprenderme de las narrativas imperiales, que es lo que decía Karl Rove, nosotros creamos la realidad y ustedes estudian lo que nosotros hemos creado creyendo que esa es la realidad, lo único que hacen es quedar engullidos, quedar subsumidos dentro de nuestra propia narrativa. Y de ahí las únicas posibilidades que se les van a abrir como posibilidades políticas son aquello que nosotros ya hemos determinado como realidad y las posibilidades, las únicas que se derivan de esa realidad que ustedes creen que es la realidad. Entonces, eso el pensar teórico no lo sabe advertir, porque simplemente, que se llama, describen, repiten lo que está de moda, los autores que han entrado en vigencia, lo novedoso que ha aparecido en el aspecto, digo, en los trabajos teóricos, etcétera. Pero como no parten de la realidad, no parten de un problema fáctico que está sucediendo en la realidad, no tienen elementos disuasivos que les permitan enfrentar este tipo de determinaciones que se presentan a la hora de producir aproximaciones teóricas de la realidad que siempre estamos enfrentando. Entonces, el pensar epistemológico nace
de aquella constatación, entre otras cosas, ¿no? De esa constatación que advertimos a la hora de enfrentarnos una realidad que está siendo interpretada y que esos marcos de interpretación son aquello que nos permite o descubrir o encubrir nuestra propia realidad. Entonces, de ahí nace para nosotros la necesidad del pensar epistemológico. O sea, ese trabajo de desmontaje sistemático de esas narrativas que como cosmovisiones penetran ya ni siquiera y atraviesan ya ni siquiera solo el ámbito racional, sino ese ámbito desde el cual se producen las creencias más profundas de la propia subjetividad humana y que es básicamente aquello que también determina las apuestas racionales. Entonces, cuando yo le doy primacía a la realidad, es la realidad la que si ustedes quieren, me guía, me provoca, y en el grado en el cual un concepto que, por ejemplo, los que solo piensan de modo teórico nunca lo han concebido como un concepto digno de ser pensado, es este. Si yo logro que la realidad me confíe, es decir, que yo me gane la confianza de mi propia realidad, la realidad no se me abre. Es decir, si aquello que pretendo conocer no ha hecho experiencia en mí, de tal modo de que esta relación sujeto-objeto queda superada, ya no por una sola relación nominativa sujeto-sujeto, no, sino que me he reconectado con esa realidad que necesito comprenderla para comprenderme a mí mismo, como no, ya no solo como parte de esa realidad, como esa realidad de modo sintético, porque básicamente quien está viviendo esa realidad es uno, pero es uno de modo intersubjetivo, o sea, los problemas no acontecen, o más bien, el conocimiento no acontece porque algún genio se haya encerrado en cuatro paredes y recibe o le toca el dedo de Dios y recibe el conocimiento como una epifanía divina, no es así. Es básicamente una comunidad, en este caso un pueblo, el que implícitamente ha generado la necesidad de conocer aquello que ha producido de modo explícito. Entonces, lo que está de implícito como experiencia, la tarea intelectual es hacerlo explícito como conocimiento, y esto significa, en términos, si ustedes quieren, hasta hegelianos, elevar la experiencia al nivel del concepto, es decir, expresarlo en términos de razón. Y esto es, digamos, la tarea que epistemológicamente aparece, y por eso aquí la dialéctica no es algo que haya muerto o desaparecido, es algo que se nos presenta a nosotros como un método que nos lleva a establecer este tipo de movimiento de ascenso y descenso. Es el famoso movimiento del ascenso dialéctico de lo abstracto a lo concreto. No nos olvidemos que para Marx lo concreto más concreto era la totalidad del mercado global. Es decir, lo concreto es la suma de todo aquello que hace posible entender desde una perspectiva sumamente crítica, entender básicamente qué es lo que sucede en mi propia realidad a partir del último horizonte de cognoscibilidad de los problemas, si ustedes quieren, hasta locales, que es el horizonte mundo. Por eso, es esta también disquisición entre lo local y lo universal es algo que hay que repensar de nuevo para decir que los problemas locales son solo locales porque es de modo local cómo se viven los problemas globales. Y en ese sentido, uno tiene que ser muy lúcido a la hora de tener plena autoconciencia de que si no conoce el mundo al cual está enfrentado, tampoco conoce las posibilidades de su propio país en tanto proyecto político. Por eso la geopolítica ahora se hace necesaria, porque uno ya no puede desprenderse del horizonte mundo, porque eso básicamente está sufriendo de una transición dramática, donde se está desplomando un tipo de mundo y está apareciendo otro tipo de mundo. Entonces, ¿qué tipo de mundo es el que nosotros podemos promover desde los propios problemas fácticos que de modo histórico, recurrentemente hemos enfrentado y que nunca han sido resueltos?
desde nuestra historia misma, desde nuestra cultura, qué tipo de mundo podemos ahora promover para resolver ese tipo de tránsito civilizatorio al cual el mundo está inevitablemente tendiendo, pero que no tiene todavía fisonomía definida. Entonces, el pensar epistemológico nos lleva entonces a esa necesidad. Esa necesidad se llama ahora pensar estratégico. Es decir, cuando el conocimiento asciende de lo abstracto a lo concreto, eh, llega a producir aquello que es el sumum o la síntesis de todo el trabajo epistemológico, que es la producción del concepto. Es decir, la exposición del mundo, de la vida, del universo, del ser humano, etcétera, que hemos producido en conocimiento. Y ese sería el concepto. O sea, el contenido del conocimiento, que es el concepto, eh, es, digamos, el ascenso dialéctico al cual procedemos a la hora de la producción del conocimiento. Pero eso siempre tiene que estar contrastado con lo moviente de la realidad, porque la realidad no es algo quieto, y más aún cuando su dinamismo hoy en día ha cobrado ribetes sumamente dramáticos y que están jugándose en tiempo veloz, de modo inverosímil, demasiado veloz para la captación de estos fenómenos que suceden a una velocidad no conocida antes. Pero también hay que decir lo siguiente: para estar a la altura de lo que acontece como lo moviente de la realidad, no se necesita replicar la velocidad de los acontecimientos, sino básicamente tener perspectiva. Si uno tiene perspectiva, es como si nos situásemos en un lugar sumamente estratégico y desde el cual poder ver todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, no se necesita un conocimiento que esté a la par de la velocidad del movimiento de los acontecimientos o de su dinámica, sino básicamente el tener perspectiva. Y el tener perspectiva es un producto de trabajo epistemológico, porque básicamente eh, cuando se piensa lo estratégico de la realidad, en este caso, por ejemplo, el descenso ya sería la contrastación del conocimiento producido con lo fáctico de la realidad, para ver cómo funciona, si realmente expresa lo que está sucediendo y lo que está pasando. Por eso muchas personas ya han advertido que en mis trabajos, estos que voy presentando recurrentemente como, que se llama ensayos sobre lo que está pasando a nivel nacional, regional y global, siempre hilvanándolos de tal modo que veamos su correspondencia. Algunos ya han notado cómo siempre mis inicios de los ensayos que voy presentando son de carácter metodológico, para mostrar cómo, o sea, uno necesita siempre a la hora de producir conocimiento hacer el descenso y ver cómo eso sirve y se aplica a la descripción que estamos haciendo del momento que se está viviendo. Porque el pensar estratégico también tiene que ver con una forma de acceso a la realidad. Entonces, yo necesito saber qué tipo de acceso estoy logrando, o sea, qué tipo de relación estoy produciendo con mi realidad de tal modo de que esa realidad es definitoria a la hora de producir conocimiento. Y en esto vale la pena citar lo siguiente. Semelman, por ejemplo, en uno de sus, en el, ¿qué se llama? El uso crítico de la teoría, dice lo siguiente: lo político constituye una forma de pensar. O sea, también hay que diferenciar entre la política, que es la praxis, y lo político, que es el modo de organizar la realidad. Te dice, es una forma de pensar la realidad histórica. Dice, según el modo como se ha ido estructurando la conciencia social. Es lo que más nos interesa. El tipo de conciencia que está produciéndose, porque es básicamente ahí donde se está cambiando de perspectiva. Se está produciendo un novum, el aparecer de un nuevo sujeto que más bien tiene capacidad de interpelación profunda de la realidad y del mundo que está enfrentando. Es decir, antes que mostrar la morfología de la realidad social, lo que interesa al pensar político, en este caso para nosotros al pensar estratégico, es mostrar el modo cómo se ha ido estructurando el sujeto que como novedad ha aparecido, como novedad histórica, con capacidad de interpelación profunda al sistema mundo, el modo como
eso se ha hecho autoconciencia histórica, de tal modo de que se proponga ya no solo transformar la realidad, no, se proponga básicamente la producción de un mundo nuevo. Ahora, todo eso tiene que ver desde los problemas que uno ha seguido de modo fiel, como decíamos, en confianza con la realidad que estoy enfrentando, que estoy viviendo. Porque esa realidad no es una realidad aparte de mí, aparte de mi mundo de la vida. Esa realidad la manifiesta un sujeto. Pues decíamos, ¿no? Ganarse la confianza de esa realidad, ahora podemos definirlo mejor. Significa ganarse la confianza de ese sujeto. Y esto es algo que tiene que ver con asuntos de método, que tampoco el pensar teórico lo tiene, que se llama ni siquiera como dato. Esto que para nosotros es fundamental es, digamos, una de las cuestiones que definen el acento y la direccionalidad que va a tener el pensar epistemológico en tanto pensar estratégico. ¿Por qué? Y aquí vamos a ir bajando el asunto ya. Cuando se hace el descenso dialéctico y se entra al proceso de contrastación entre el conocimiento logrado o el conocimiento ya producido con lo moviente de la realidad, porque no puedo quedarme en el conocimiento logrado, porque todo conocimiento y toda teoría es apenas una fotografía de la realidad, pero la realidad está en constante movimiento. Entonces siempre tengo que ir redefiniendo las definiciones que tengo. Por eso, toda definición en última instancia es preliminar. Entonces, esto que es una forma de pensar en sentido performativo, es decir, producente de realidad. Porque en última instancia, y por eso toda filosofía es política en última instancia, toda ciencia es ideológica en este sentido, tiene como objetivo la transformación de la realidad. Y esto es básicamente lo que el pensar estratégico se propone como lo innegable, como lo explícito de su proceder analítico. O sea, la realización en cuanto a praxis del conocimiento mismo que se ha logrado obtener o producir en este caso, que al tratarse de la realidad, tiene necesariamente que expresarse en los términos de lo siguiente. Pensar la realidad significa esto. Un pensar que no transforma la realidad no es en absoluto pensar. Y en esto básicamente todos aquellos que solamente persiguen o son exponentes del pensar teórico, que conocen simplemente para conocer, no para cambiar nada, no se proponen aquello, podemos decirlo, no saben lo que hacen, aunque lo hagan muy bien. Es decir, no están pensando, aunque tengan miles de títulos de doctorado, aunque enseñen en sistemas académicos, aunque hayan escrito más de 500 libros, etcétera, si no tienen esto claro, en realidad no están pensando. Porque otra vez repetimos, un pensar que no transforma la realidad no es en absoluto pensar. Por eso hoy en día hasta ha degenerado el conocimiento en mera información. Y por eso existen tantos posgrados en todo lado como ofertas académicas que han sido subsumidos en la lógica del mercado. Es decir, se ofertan posgrados como así también se ofertan nuevas marcas de autos o nuevos, ¿qué se llama? O nuevas modas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si lo político, en este caso, lo estratégico, se trata de una forma de pensar, tenemos que remitirnos a lo siguiente. Una forma de pensar nos remite a aquello que es clave y que hemos tocado y que ahora nos sirve también para delimitar lo que concebimos como pensar estratégico. Esta es la cuestión de la perspectiva. Y esto es básicamente algo que merece un serio tratamiento cuando nos ponemos a dilucidar en qué consiste aquello que se denomina pensamiento crítico. Hoy en día todo el mundo se llena la boca de lo crítico, pero como decíamos, no todo aquello que se autodenomina crítico es crítico. Hoy en día lo crítico simplemente se ha reducido a estar en contra de todo. Incluso al que más insultos profiere se le denomina crítico. O sea, hasta ese grado de degeneración ha llegado el abuso del concepto de la crítica.
Entonces, para esto nos sirve mucho Hinkelamert. Por ejemplo, para Semmelmann, lo crítico sería la activación de la forma de razonamiento que produce un pensar eh, que se propone la transformación de la realidad, la activación del razonamiento en cuanto no quedar subsumido a cánones establecidos, etcétera. Pero ese sería el aspecto formal. El aspecto material, que es el que habría desarrollado Hinkelammer, es el que nos da luces al respecto. Dice, lo crítico es un punto de vista. Un punto de vista es una perspectiva. La pregunta es, ¿qué tipo de perspectiva me, me produce el mejor ángulo de visión de toda la realidad? O sea, ¿desde dónde puedo yo ofrecerme una perspectiva que me permita una visión, si ustedes quieren, panorámica? Lo que se dice en inglés el big picture del asunto. Ahí entramos a la cuestión esta y que la descolonización, ya no en, digamos, siguiendo ciertas vacas sagradas ahí que están metidos en el ámbito académico, y habrán notado, ¿no? O sea, mi reticencia en las instancias académicas, pero déjenme decirle que todo lo que ingresa a la academia acaba siendo moda. Y para mí, por eso es más precioso el tiempo que gasto haciendo cursos para organizaciones de base, para organizaciones indígenas, campesinas, obreras, juventudes, etcétera, que ir a ofrecer mi conocimiento a los ámbitos académicos, porque, y eso a pesar de todas las buenas amistades que tengo, los hermanos, compañeros que ahí trabajan duro para sacar algo de provecho y de bueno dentro del sistema académico, en mi modo de ver eso ya es asunto que se llama, que lo ha ganado la narrativa imperial ahí. No en vano, ¿no? Muchas instancias académicas, por ejemplo, cuando nos dieron el golpe el 2019 en Bolivia, circuitos académicos enteros estuvieron al lado del golpe y de los golpistas, creyendo que eso era una revolución eh, social, creyendo que esa revolución de colores era legítima. Y ahí muchos académicos de renombre internacional no solamente justificaron el golpe de Estado, justificaron el genocidio que estaba produciéndose con hermanos, por ejemplo, en el Alto, en Sencata, en el Chapare, en Sacaba. Ese golpe se cobró como cerca de 50 vidas. Y toda la gente que justificó aquello, pues tiene en su conciencia esa sangre que se ha derramado. Y lo mismo están haciendo con el asunto de Venezuela. Como no tienen geopolítica dentro de sus marcos epistemológicos, creen que el conocimiento, qué sé yo, es inerme o el conocimiento no se contamina de lo político, lo verdaderamente político de la realidad, y apuestan por básicamente seguir a esa regla que se llama lo políticamente correcto. Y sin embargo ahí muchas veces se rifa el destino mismo de nuestros pueblos. Bueno, pero pasando a la cuestión esta. Esa perspectiva, con Hinkelammer, podemos decir, es un punto de vista. Ahora la pregunta es, ¿qué punto de vista, qué perspectiva, desde dónde, cuál sería el locus enunciationis, el lugar de enunciación, desde el cual yo puedo situarme, ojo con esto, no teóricamente, sino existencialmente, para desde allí emitir una patología del sistema mundo, un diagnóstico de la patología del sistema mundo, porque ya estamos hablando en términos ya geopolíticos. O sea, el mundo está diseñado y ese diseño objetivo también es un diseño en la subjetividad, sobre todo de los intelectuales. Como decíamos, ¿no? La mayor parte de la intelectualidad latinoamericana es o tiene conciencia periférico satelital y repite básicamente el guión prescrito por esa narrativa que produce el imperio para hacernos creer que no es su narrativa, sino es la realidad la que está expresada en ese tipo de visión que se tiene. Entonces ahí, en Hinkelammer y después en Dussel, la cosa se manifiesta de este modo. Solo desde lo más negado, lo más excluido, lo más olvidado, lo más, si ustedes quieren, explotado, vejado, se puede tener uno
o se puede adquirir una conciencia de lo que realmente es el mundo que vivimos. Es decir, no podemos partir de los beneficiados del sistema. Eso creo que todos estamos de acuerdo. La única forma de saber si realmente este mundo es bueno o no es desde la palabra de aquel que padece las injusticias del mundo. Y aquí otra vez voy a decir lo siguiente. Como hemos dicho, lo local es simplemente el modo como de modo local percibimos y enfrentamos los problemas globales. Del mismo modo, vamos a decir lo siguiente, ya geopolíticamente hablando. Así como el capitalismo nacional no tiene sentido en sí mismo, porque el capitalismo o es global o no lo es. Es decir, el capitalismo tiene que originar todo un sistema mundo de acuerdo a la lógica del capital para hacer del mundo todo el teatro mundo en torno a la lógica de la acumulación concéntrica del capital global. En este sentido, uno no puede, por ponerlo de este modo, en todo análisis de la realidad nacional, uno no puede excluir de esta ecuación el factor imperial, porque ahí básicamente estamos excluyendo lo determinante de esa ecuación que hace posible la comprensión de lo que realmente está pasando en nuestros países. Entonces, mucha gente, muchos académicos se llenan la boca diciendo de que ya basta eso de culparle de todo al imperio. Bueno, señores, vivimos un mundo compartido, un mundo de repercusiones al estilo del vuelo de la mariposa, y en el cual todo lo que sucede en todo lado tiene repercusiones globales porque todo está entrelazado de tal forma de que ningún fenómeno local puede explicarse sin implicaciones o sin consecuencias o sin causales globales. Entonces, la geopolítica nos brinda la posibilidad de generar frente a la hipercomplejidad mundial y global, que sobre todo ahora está aconteciendo en este desplome de un tipo de mundo y en la posibilidad de promover un otro mundo, uh, esta concatenación de los elementos que nos permite tener una visión más pormenorizada de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, si nosotros, siendo coherentes con el hecho de que el capitalismo o es global o no lo es, no podemos nosotros tasar a cualquier otra potencia emergente dentro de los cánones que el capitalismo maneja para autocomprenderse a sí mismo. Por ejemplo, muchos se llenan la boca diciendo, China también es otro imperio, o los rusos también son tan malos como los otros poderes que se llaman occidentales. Pero eso es meter a todos dentro de un mismo saco. Eso no es hacer geopolítica, no tener conciencia geopolítica, porque básicamente aquí frente a la hipercomplejidad del mundo, tenemos que oponerle una multidimensionalidad en los modos de abordaje de la realidad mundial. Y es por eso que este carácter de la multidimensionalidad es aquello que la geopolítica ha sabido trabajar al margen incluso y tristemente de todo lo que la izquierda ha producido como crítica al imperio y al capitalismo, lo cual nunca los condujo a conocer verdaderamente al imperio, sino simplemente a suponerlo. Entonces, así como esto en la realidad, si ustedes quieren, en lo espacial de la realidad sucede de modo evidente, en lo subjetivo de los sujetos también sucede. ¿Por qué? Porque siempre están en correspondencia sujeto y realidad. De tal modo que el diseño mundo, centro-periferia, norte-sur, también es algo que diseña y estructura la subjetividad nuestra. Está presente y sobre todo en el ámbito intelectual. Como decíamos, ¿no? Dentro de la conciencia periférico-satelital está profundamente atravesado por este diseño geopolítico que a nivel de la subjetividad actúa también en los términos de centro-periferia. En el mismo hecho en el cual cuando yo privilegio una vaca sagrada de nuevos investigadores con potenciales o potencialidades mucho más sugerentes, siempre yo opto por, ¿qué se llama? Inclinarme ante las vacas sagradas. Ahí ya está funcionando el diseño centro-periferia. Por eso nos quejamos tanto del extractivismo epistemológico, pero nosotros siempre estamos ahí, en los ámbitos académicos, privilegiando a este tipo de conocimiento ya consagrado, y con ello simplemente repetimos la lógica de este tipo de discriminación a la hora de producir este tipo de extractivismos
en el ámbito de la epistemología. Entonces, ese saber situarse, ese optar por la perspectiva, por ese locus enunciationis, tiene que ver con lo siguiente. A la respuesta, ¿quién es el que padece, sufre la injusticia, la desigualdad, la exclusión de un sistema que en esa clasificación antropológica, donde se niega la humanidad del otro hombre y donde se privilegia una sola perspectiva a nivel mundial, que está sumamente sofisticada como para que no nos demos cuenta de que existe, esa perspectiva que ya no solamente de modo político, militar, económico, sino sobre todo intelectualmente, actúa muy bien dentro de nuestros países, porque básicamente las decisiones políticas, económicas, lo van a tomar gente que ha sido formada, en este caso deformada, en los ámbitos académicos. Y esto no es solamente, me estoy refiriendo a sociólogos, antropólogos o cientistas políticos, sino hasta gente que ha sido formada en los ámbitos de la salud, de la alimentación, de la ciencia, incluso de las ciencias duras, ¿no? De la física, matemática, biología, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿quién es el capaz de más eso? Entonces la respuesta tiene que ver con el darse cuenta de que si ha habido un sujeto cuya recurrencia histórica ha sido evidente en toda la historia, desde la conquista, la colonia hasta las repúblicas, insistiéndonos en la insostenibilidad de una forma de vida que con grandes metarrelatos nos ha seducido a tal grado de que nos cuesta renunciar, por ejemplo, al ideal del hombre liberal, del individuo liberal. Y sin embargo, ahí no podemos darnos cuenta de que el liberalismo es básicamente el modo como se expresa el mundo moderno como la aniquilación de toda forma comunitaria de vida. Esto requiere una nueva revisión del liberalismo como ideología prototípica del mundo moderno y que ha dado lugar a una economía que necesita de individuos liberales para impulsar ese tipo de proyecto de una economía del crecimiento que ahorita está básicamente en entredicho porque es insostenible, como dicen los gringos, in the long run, o sea, en el largo plazo, ahora ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo ya eso es insostenible. Incluso los chinos están hablando de que para el 2030, más o menos, ellos ya van a implementar un proceso de transición hacia, hacia lo que ellos llaman el postcapitalismo, imagínense. O sea, hasta ellos se están dando cuenta. En cambio, aquí nuestros intelectuales, incluso los con buenas intenciones, siguen dentro del patrón aunque no lo llaman capitalismo, pero siguen creyendo en los mitos del capitalismo, el desarrollo y el progreso, es decir, la economía del crecimiento. Entonces, ese sujeto que recurrentemente nos ha ido advirtiendo de la insostenibilidad de esta forma de vida, es el sujeto indígena popular y que ha entrado de modo contundente ya en la arena política, una vez que la izquierda se estaba desmoronando después del derrumbe del muro de Berlín, fue el movimiento zapatista en la selva lacandona, en Chiapas, en México, hasta la promulgación de la nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, el 2009, donde ya se postula el vivir bien como el horizonte político de un proyecto de Estado que se autodenomina Estado Plurinacional, es lo que ha ido reformulando incluso la propia nomenclatura de la izquierda, pero que a los izquierdistas les cuesta reconocer eso, porque siguen concibiendo que lo indio es algo del pasado y que en el mejor de los casos tienden a romantizarlo, sino simplemente a decir que es algo caduco. ¿Por qué? Porque les cuesta desprenderse de los metarrelatos y las narrativas que ha construido el mundo moderno para desprestigiar otro tipo de proyectos civilizatorios y solamente ponderar el suyo, que es básicamente la tradición occidental. Y la tradición occidental es sumamente, es más bien, es el sumum de una tradición específica que es la tradición imperial, que no existe en otro tipo de civilizaciones por si acaso. Entonces, de ese pensar epistemológico al pensar estratégico es algo que todo pensar crítico tiene que saber atravesar para ya no quedar entrampado en esta suerte de trampas
conceptuales, porque también sabemos eso, los conceptos son campos de lucha. Y el primer mundo ha trabajado muy bien ese tipo de trampas conceptuales en las cuales nos enredan y nos hacen decir básicamente a nosotros como simples replicadores lo que el ser de la ontología de la totalidad moderna occidental quiere que digamos, para legitimar sus propias perspectivas y en este caso su sobrevivencia en el mundo este que está en proceso de transición, donde también están jugando todos su propia sobrevivencia a la hora de, si no pueden generar los países ricos, el mundo este, de una gobernanza mundial, de la Agenda 2030, de extinción de la población mundial para sostener un mínimo de burocracia global pertinente a las exigencias de un tipo de capital que en el mundo financiero básicamente tiene ya toda su riqueza acumulada. Tienen tanto dinero que no les hace falta más, pero no tienen el poder que ostentaban, sobre todo con la magnitud esa que poseían en el siglo XX. O sea, ahora, por motivos de sobrevivencia, están tratando de seguir la receta de los neocons, de los neoconservadores de Washington, ¿no? Si caemos, vamos a hacer todo lo posible para que el mundo entero caiga con nosotros. Esa es la dramaticidad de lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, el pensar estratégico nos conduce a el modo de cómo hacemos ingresar la geopolítica y ese componente de este, perspectiva multidimensional dentro de un, por- un pormenorizado trabajo de reconceptualización de lo que la realidad actual está mostrando en plena crisis civilizatoria. Es decir, el advenimiento, en este caso, provocados también por la aparición de estos sujetos que hemos mencionado y que nos muestra la necesidad de partir de modo fáctico de este tipo de sujeto que ha emergido, incluso para darle vitalidad, para inyectarle una nueva isonomía a la izquierda, sobre todo latinoamericana, y que ha promovido después lo que se llamó la primavera democrática en el tiempo en que estaba el presidente Chávez, y que por no perseverar, por no insistir, por no, digamos, cambiar la perspectiva, osarse a advertir lo novedoso que estaba aportando este sujeto, que, como decía Zabaleta, si podemos en sintetizar la recurrencia del modo de ingreso del campesinado en el campo político, es la defensa de la forma comunidad. Esta forma comunidad es básica y fundamental para entender el horizonte, el vivir bien como horizonte de sentido que da vigencia a un paradigma civilizatorio que podría ser la respuesta regional ante la crisis mundial. Porque si nos ponemos a la tarea de trabajar sin los prejuicios, o sea, también hay que limpiar un montón de prejuicios ahí dentro del ámbito académico en torno a que, ay, estamos romantizando demasiado la visión del pueblo indígena porque en el campo también existen relaciones, este, que se llama, de jerarquía injustas, etcétera. O sea, primero, quienes dicen eso no saben hacer disquisición de niveles de abstracción. Uno no puede entender el vivir bien en el nivel empírico, porque el vivir bien, el suma camaña, que es en Aymara, no puede entenderlo a nivel empírico porque es un modelo ideal, es un horizonte utópico. A los horizontes utópicos no se los conoce de modo analítico empírico, es otro tipo de reflexión, es una reflexión de carácter trascendental. Y para ello, las ciencias sociales carecen de aparato hermenéutico, de herramientas teóricas que les permitan entender en qué consiste un modelo ideal, un horizonte utópico, porque básicamente han sido reducidos a meros análisis empíricos, a transformar la realidad en pura empiria, es decir, en puro laboratorio. Entonces también es otro obstáculo que uno tiene que saber superar a la hora de enfrentarse a este tipo de reflexiones de carácter trascendental. Y esto tiene que ver básicamente con hacer epistemología.
Entonces, esto que el vivir bien posee como potencial de un nuevo paradigma civilizatorio es algo que solo ha de ser posible, primero, de promoción y segundo, de implementación, si es que la parte intelectual está a la altura de poder desprenderse de todo el conjunto de las narrativas y de su horizonte de prejuicios que hacen imposible que uno pueda ponerse a conocer seriamente aquello en la misma relevancia al cual uno recurre a la hora de enfrentarse a los mismos modelos ideales como horizontes utópicos, como narrativas míticas que también tiene el mundo moderno y el mundo occidental, pero que para nosotros no aparecen como narrativas míticas, sino como la realidad misma. Sin embargo, otra vez volviendo a lo que decíamos, lo que decía Karl Rove, esas son inventos que produce la propia ideología imperial para hacernos creer que lo único real es lo que ellos han producido como realidad y que más allá de ello no hay más realidad. Por lo tanto, no hay más ni objetos de conocimiento posible ni tampoco alternativas genuinas u opciones más allá de las que promueve el sistema mundo moderno occidental. Entonces, otra vez, siempre nos quedamos en la introducción de los asuntos estos, pero para ir acabando, ya había sido 8:20, decir que el paso del pensamiento epistemológico al pensamiento estratégico tiene que ver con la asunción del carácter multidimensional que ha cobrado la geopolítica como modo relevante de conocer este tipo de mundo que atraviesa una crisis civilizatoria y que nosotros lo estamos denominando metageopolítica. Para mencionar también que todos los análisis que se hacen en geopolítica en la actualidad, y, y así los pesos pesados, ¿no? Por ejemplo, el Pepe Escobar, Jalife Rame, Alastair Crooke, que se llama el propio Alexander Dugin, aunque él tiene cosas interesantes al respecto, ¿no? Thierry Meyssan y muchos otros describen el mundo desde los marcos que la propia modernidad ha originado como un diseño específico de la realidad en los términos centro-periferia. Y que desde ahí las únicas posibilidades u opciones u alternativas que se les presenta también a ellos como posibilidades de superación de esta crisis global eh, corren el riesgo de ser también subsumidas por estas trampas conceptuales a las cuales me he hecho referencia en torno a que si solo es posible aquellas posibilidades que se desprenden del tipo de mundo y de realidad que ha producido eh, la cosmovisión moderno occidental, entonces, en ese sentido, otro tipo de alternativas u opciones civilizatorias que no parten de esa tradición moderno occidental quedan prácticamente excluidas de toda ponderación en el ámbito de tematización de los mundos posibles o de las alternativas u opciones que tendría este mundo en su resolución histórica civilizatoria. Es en esos términos en los cuales cobra relevancia que este pasaje del pensar epistemológico y el estratégico introduzca aquello que pone en relevancia la geopolítica, pero ya dentro de la producción de conocimiento, es decir, dentro de la producción epistemológica, a la hora de atreverse a pensar lo que no se piensa, a la hora de hacer inteligible lo que no aparece como inteligible, a la hora de visibilizar lo que no aparece como visible. Y eso es lo que también ha dado lugar al fracaso de algunos procesos que hemos tenido y que, por ejemplo, en Bolivia nos está conduciendo a una pelea interna, donde otra vez, o sea, por ese tipo de peleas se puede poner en riesgo la vigencia del proceso de cambio acá en Bolivia. Y que no es solamente de esta gestión, sino desde las gestiones pasadas, de la gestión del propio Evo, en el cual el sujeto indígena fue siendo desplazado del ámbito de decisiones estatales de tal modo de que ni la descolonización, ni el vivir bien, ni el Estado plurinacional cobraron ya relevancia en la última gestión
y todo fue básicamente la administración. Bastante que se llama, si ustedes quieren, eh, buena, por poner el término simpático, de la estructura liberal, moderno, colonial del Estado boliviano. O sea, por eso, ¿no? La cuestión no es simplemente cambiar de nombres o vestirse como indígena para creer serlo, ¿no? O sea, los mestizos somos los que tenemos problemas de identidad. El indio, ¿no? El indio sabe que es indio y punto. El que tiene problemas de identidad es el mestizo. Y en el ámbito intelectual eso se nota, pero a leguas, ¿no? Cuando es simplemente un cambio de forma, de apariencia, la que muchos intelectuales muestran, y de ello no se produce un discurso genuino, sino hasta parece impostado, falso, y que por eso también el pueblo desconfía de este tipo de discursos grandilocuentes que hablan del vivir bien, pero desde afuera, ¿no? Sin ningún tipo de empatía real con aquello que se está emitiendo como discurso, como retórica. Bueno, hasta ahí yo dejaría esto y más bien me gustaría saber qué tipo de observaciones, críticas o comentarios tienen al respecto. Primero, agradecerte, estimado Rafael, por habernos dado este espacio y este tiempo para los compañeros y compañeras que nos están escuchando y para los cursantes de este posgrado, ¿no? Te agradecemos mucho, puesto que Rafael Bautista y Juan José Bautista son lecturas centrales en nuestros trabajos y que trabajamos aquí en salud desde el sur. Entonces, agradecerte mucho y bueno, voy a abrir el micrófono para las y los cursantes te quieran hacer alguna pregunta, alguna duda. Hoy ya abrimos ahorita el micrófono. Si alguno de ustedes quiere preguntarle algo a Rafael, alguna pregunta, duda o comentario, tienen abierto el micrófono. Solo quizás introductoriamente, Odette, Sí. buenas tardes. Sí, no sé si Hola, eh, adelante. no sé si iba a hablar Diego, y puede Levantar. encender la cámara. Diego, ¿quieres hacerle alguna pregunta a Rafael? Adelante, si quieres abrir, puedes abrir tu micrófono. Creo que no. Bien, no, Rafael, dos comentarios. Bueno, agradecerte también, como decía la profesora Odette, desde México, digamos por aquí por el Caribe. Eh, no, dos o tres comentarios. El primero, o algunos detalles, ¿no? De pedirte, sé que estamos un poco ya con el tiempo y que creo que conecta mucho lo que has estado planteando en cuanto al pensar epistémico, pensar estratégico, un poco. Tú sabes que en el campo de la salud pública, yo ahí tendría como dos preguntas, ¿no? Una sobre todo más operacional. En el campo de la salud pública, en el campo de la epidemiología, estamos como muy atrapados un poco en los engranajes, ¿no? De ese pensamiento científico moderno en salud, ¿no? Entre la biomedicina, la salud pública, la medicina social europea, las geopolíticas que ha tenido toda esa dinámica tanto panamericana como de salud global actualmente. Y un poco es en esos engranajes. Tú sabes que las transiciones o las miradas un poco de transición, de salir de esos engranajes, nada, producen, ¿no? Una crisis, no solo en la academia, sino en las gestoras y gestores de gobierno, temor, ¿no? Temor a cómo afrontar esa transición, ¿no? Entonces, preguntarte cómo tú, digamos, percibes o observas o analizas un poco las transiciones que significa, ¿no? Esto que tú planteabas y que también Juan José en todos sus seminarios plantea en cuanto a, bueno, no solo desmontar, sino terminar desconectando, ¿no? Sobre el sistema categorial de ese pensamiento científico moderno. Lo segundo es preguntarte también algo que dijiste, digamos, rápido, pero que me parece importante detenernos, un poco como, ¿qué se hace con esta especie de, tú lo llamaste creo que moda, en el sentido de la moda de, tú sabes, la descolonización o la interculturalidad, digamos, como una moda que también está en el campo de la salud, ¿no? Tú creo que lo sabes, hoy, no sé, los programas de Harvard, los programas de la London, de higiene tropical, que hicieron todas las dinámicas coloniales de enfermedad y comercio, pero también en nuestras academias del sur, ¿no? Hablan a veces en la salud pública o en los programas de ciencias sociales
de descolonización y siguen planteando, la verdad, exactamente lo mismo, el mismo sistema categorial, el mismo sistema de formas del pensamiento científico moderno en sus entramados, nada más que adicionado, ¿no? Con la moda o con el, no sé cómo decirlo, como el agregado condimento de ponerle descolonización o ponerle interculturalidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se enfrenta esa discusión o cómo la percibís hoy, no solo en el campo de la salud, sino en las ciencias sociales, en la filosofía, en pensar desde el sur, digamos, o desde la Via Yala, ¿no? Y tercero, un poco en esta cuestión de la geopolítica que estabas planteando. Tú sabes que en salud hemos estado como un bucle encerrados en una geopolítica muy de doctrina panamericana, de la salud pública, muy de salud global actualmente, muy liberal, que fue la guía un poco que seguimos incluso en la pandemia y las epidemias de COVID y de SARS-CoV-2, digamos, con toda esa dinámica que estructura, ¿no?, nuestras formas de responder a las emergencias de salud pública, forma nuestras diplomacias, forma nuestros gestores de gobierno, forma también a nuestras academias, ¿no?, en investigación, que después terminan en la gestión y gobierno, como tú bien decías. Entonces, digamos, ¿cómo ves ahí como las transiciones o qué alternativas tú percibes de geopolíticas en Latinoamérica, ¿no? Es decir, ¿qué alternativas tú ves desde la Via Yala, ¿no? Es decir, alternativas geopolíticas, o si ves alguna construcción de alternativas geopolíticas, o por dónde pasan, ¿no?, las geopolíticas alternativas que tú percibes hoy desde sobre todo la Via Yala y del vivir bien, ¿no? Esos serían como mis tres comentarios generales, agradeciéndote obviamente porque conecta mucho lo que has planteado con lo que se viene discutiendo también en nuestros espacios de formación. Adelante, Rafael, si quieres contestar y después tienes otra pregunta. La siguiente más. Georgina, ¿quieres preguntar algo? Adelante. No sé, no sería una pregunta tanto, o podría ser, más bien me atrevería a hacer una síntesis, sí, o intentar hacer una síntesis, sí. Me ha parecido una exposición muy interesante porque frente a estos conceptos, vaya, pensar teórico, pensar epistémico y pensar estratégico, me parece que lo que nos ha presentado Rafael es una herramienta muy importante para situarnos y para pensar la realidad. A ver, quiero poderme explicar. Podríamos comenzar pensando dónde está el sujeto de enunciación, dónde estoy yo parada, en dónde me ubico existencialmente, yo como profesora, yo donde quiera que esté, cómo me ubico para pensar la realidad y para transformar esa realidad. Entonces me parece muy interesante lo que ha mencionado. Luego, la realidad no viene de estar en el escritorio y de estar detrás de una computadora. Viene esencialmente de estar en contacto con la realidad, una realidad que me apabulla, que me preocupa, que me cuestiona, que me provoca, que me hace casi, casi como que me enloquezca, ¿no? Porque es tan abrumadora. Y bueno, entonces pensar la realidad un poco desde ese sentido abrumador, para comenzar a pensar en transformarla, ¿sí? Y ahí viene la parte de los sujetos o de eh, estas interrogantes van a venir sobre todo de quienes han vivido una deshumanización de la parte que se queja y que no es visible. Y creo que en ese sentido, desde dónde estamos nosotros parados como sujetos de enunciación o como quien quiere transformar la realidad, en dónde estamos, con quién estamos, de quién nos hacemos acompañar o a quiénes acompañamos. La otra parte que me parece muy interesante es cómo todo lo internacional o lo global se expresa en lo local. Y ahí tenemos una ruptura cuando pensamos que solamente lo que pasa a nivel local es local y ya. Entonces, saltar de lo local a lo estatal, a lo nacional, a lo internacional, en ida y vuelta, me parece muy importante.
Nada más quiero retomar algo de los zapatistas, precisamente, sí. En uno de los materiales que ellos sacaron, uno de los libros que sacaron, sí. Esta tormenta que viene, esta tormenta apabullante de un mundo que se cae, y este capitalismo que es la hidra de 1000 cabezas y que se corta una cabeza y surge otra. Y entonces el vigía está, bueno, pues eso, apostado ahí en su lugar. Le han ordenado que vea qué cosa ve y ve una parte solamente de ese remolino, de esa tormenta que viene. Y entonces a lo que convocan es a otros vigías a observar también desde dónde ve cada quien esa tormenta que viene. Y entonces entre todos desmontar esa realidad que apabulla, comenzar no a reproducirla de manera teórica crítica, sino algo que no sé cómo se hace, pero que Rafael ha dado algunos elementos. Este pensar sin flojera, pensar sesudamente, cómo podemos interpretar la realidad de algo no pensado, pero que simplemente va a llegar esa tormenta y nos va a acabar. Entonces, el rescato algo que él decía que era la comunidad y que también se trata de hacer sesudos análisis pensando en comunidad, cada quien siendo el vigía desde la tormenta que viene, cómo la vemos cada quien desde el lugar donde estamos situados. Entonces me parece muy interesante, me gusta mucho esto de la herramienta. Y quizás lo que yo le preguntaría, porque no le entendí tanto, es a qué se refiere con este ganarse la confianza de esa realidad. Y ahí termino mi participación. Muchas gracias, querida Georgina. Y también tenemos otra pregunta, gracias por el comentario. Ahora tenemos una pregunta también de Laura Molina, ella es de Uruguay, también es parte de nuestros cursantes en el posgrado. Y pregunta, ¿su mensaje de vivir bien en nuestras sociedades requiere un profundo cambio cultural en nuestro y el de otros? ¿Cree posible que en nuestros pueblos eso sería posible en un mediano plazo si la academia no contribuye a la promoción e implementación de estas formas de vida? Eso pregunta Laura Molina. Rafael, si quieres contestar, ahora, ¿te parece bien? Ya. Bueno, en referencia a la última. En esto yo soy medio pesimista, pero en el sentido que pone Hincklhammer, un pesimista esperanzado. Así como mucha gente me suele este, reiterar o decir que tengo, hay veces, o hago descripciones muy preocupantes respecto a lo que puede enfrentar nuestra región si es que no tenemos formas eh, lúcidas o para poder enfrentar lo que se viene. Siempre digo lo siguiente, ¿no? Es necesario que nos pongamos en situación eh, crítico, en situación crítica. Es decir, hay veces es necesario uno mismo derrumbarse antes de que lo derrumbe, porque de ese modo uno puede tasar las posibilidades, puede tematizar cómo superar situaciones que pueden venirse y que nos pueden agarrar de modo desprevenido. O sea, hay veces es bueno tocar ya, como quien dice, el piso, ¿no? Para no quedar sorprendido por situaciones que nos pueden pescar en amanecida. Entonces, geopolíticamente, ahorita nuestra región está enfrentando una seria amenaza de una posible balcanización. Y todo se está haciendo de modo, pero tan silencioso que parecería que no fuera a suceder. Pero sin embargo, al imperio lo único que le queda es esta región. No le queda ya más nada. Y por ello está haciendo todo lo posible para no perder el arco sudamericano, sobre todo, porque si nuestra región más apunta a vincularse a la economía del siglo XXI, que es el Pacífico, es decir, abrirse al proyecto de la franja y la ruta china, prácticamente ahí sería ya el fin del dólar, pero de modo ya como desplome vertical. Y desgraciadamente en esta situación, hasta el imperio está luchando por su propia sobrevivencia. Ya no
ellos ya no ven como posible la mantención de gobiernos títeres o adeptos a su política, a la geoeconomía del dólar. Lo único que les resta a ellos es básicamente balcanizar a la región y aprovechar lo más posible de los costos que supone un enfrentamiento geopolítico en nuestra región. Del mismo modo, ¿no? Frente a eso, los ámbitos académicos han perdido eh, considerablemente su capacidad de generación de herramientas críticas para poder advertir esto. Y esto, por ejemplo, en Bolivia es preocupante cuando uno ve los programas de televisión y ve los análisis recurrentes que se hace de la realidad política. Uno ve una ausencia preocupante de análisis geopolítico. Es decir, creen que todos los problemas que nos pasan es simplemente problema local. Y como decía, ¿no? Cuando le extraemos de esta ecuación al factor imperial, perdemos todo tipo de referencia real de lo que realmente está pasando. Y ahí, los sistemas académicos, casi sin excepción, han optado también por sobrevivencia a arrimarse a la narrativa imperial, incluso sabiendo que esto ya no tiene futuro. Porque en situaciones críticas, la gente y sus apuestas existenciales optan por lo inmediato ya. Ya no tienen planes a futuro. Alguna que otra vez, siempre suelen algunos decir que la economía está bien porque la gente gasta. En cambio, la gente de antes no gastaba. Y esto ya es producto de ceguera histórica, ¿no? La gente hoy en día gasta, pero gasta en nimiedades. Gasta, por ejemplo, en la vida nocturna porque sabe que ya no tiene capacidad de ahorro. La generación de nuestros padres, por ejemplo, incluso siendo obreros, tenían casa propia. En cambio, hoy en día yo conozco muchos intelectuales, así a tiempo completo, docentes, así de universidades, que ni auto tienen. ¿Por qué? Porque básicamente ni siquiera saben si sus contratos van a ser renovados. Por lo tanto, gastan como quien dice, gastan lo poco que tienen porque saben que eso no tiene el monto suficiente para poder perseguir algo en lo futuro. Entonces, del mismo modo, la academia está pensando más bien en su sobrevivencia que apostarle a un proyecto de viabilidad política en conjunción, pero así existencial con su propio pueblo, porque además existen muchos prejuicios dentro de la propia estructura académica que le cuesta advertir de que la sabiduría, el conocimiento no es propiedad intelectual, no es propiedad privada, universitaria o académica. Si hoy en día hay muchos líderes así de base que saben más de la realidad que los propios doctores o masterados que aparecen en el sistema académico. Y a un, qué sé, un docente, un profesor, un investigador le cuesta aceptar eso. Y sin embargo, eso ahorita está sucediendo de modo alarmante. Cuando la universidad que ha sido asaltada en el periodo neoliberal ya, en los ochentas, prácticamente se ha desprendido de su propio pueblo. Por eso también digo, ¿no? Es decir, la derecha ya no necesita del partido como figura política, porque los partidos eran centros de adoctrinamiento, centros de formación ideológica, etcétera, y eso hoy en día lo cumplen muy bien las universidades, incluso del sistema público. Es decir, todos están conformando un aparato de reclutamiento, de la reposición, del orden establecido. Entonces ahí yo no le veo ninguna posibilidad de encuentro. Más bien dentro del sistema académico son las bases, en este caso, los estudiantes o los investigadores que tengan honesta y seria pretensión de cambio, los que deberían provocar la implosión allá adentro. Ya no solamente estoy diciendo la discusión, que siempre la tienen, ¿no? Sino la implosión de todo esto. Imagínense todo el aparato burocrático que se ha engullido al poder político dentro de nuestros estados, lo mismo pasa en las universidades. Es el aparato burocrático el que engulle al aparato de investigación docente, magisterial, etcétera. Y eso es básicamente la primacía de lo técnico sobre lo político y que se ha vuelto el credo de toda plataforma de vigencia en el ámbito político y en el ámbito académico. Después, esto sí es algo que estamos trabajando y que merece siempre eh, eh,
abundar en este concepto de implementación epistemológica. ¿Qué significa eso de ganarse la confianza? Sucede que todo proceso de conocimiento no es simplemente una mera compartimentación de información, sino conocer realmente es conocer a un alguien, es decir, es establecer de modo, así con mayúsculas, la relación sujeto-sujeto. Por ejemplo, para nosotros, en el mundo andino, la naturaleza no es paisaje, es memoria. De tal modo de que para nosotros el cerro no es cerro, es un abuelo, es una huaca. El árbol tampoco es un árbol, es alguien que tiene vida, que tiene memoria, es alguien que puede enseñar. O sea, sujetos pedagógicos no solamente son los seres humanos, sino también hasta una piedra posee potencial pedagógico porque la vinculación que necesariamente promueve una reconexión con el mundo, este que llamamos natural, es necesario, no en los términos de eh, románticos, esos de ser un contemplador frente a lo natural, sino producir un nuevo tipo de relación de respeto al circuito simbiótico que establecemos seres humanos y naturaleza. Por ejemplo, hasta en la Biblia, en el Génesis, hay una parte bien bonita en la cual, después del asesinato fundacional ahí, cuando Caín mata a Abel, el Creador le dice a Caín: ¿qué has hecho? Las sangres, en plural, de tu hermano me están clamando desde la tierra. Le dice las sangres en plural, porque cuando uno mata al hermano, cuando uno mata a un ser humano, mata a toda su descendencia y mata también a todos sus antepasados. Porque la única razón por la cual viven los muertos es por los vivos. Y uno no es solamente uno, sino son todas las generaciones que nacen de uno. Pero lo más importante de este pasaje es: las sangres de tu hermano me están clamando desde la tierra. La pregunta es: ¿quién recibe la sangre derramada del inocente? Es la tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Que la tierra no es indiferente al ser humano que la habita, que la trabaja, que la siembra, que la cosecha. No, establece una relación ética. Eso nosotros lo llamamos el encariñamiento. De modo que ese término abstracto que todos mencionamos como realidad, en realidad no es una realidad a secas o abstracta, es un sujeto. La historia, por ejemplo, ha pasado a ser objeto de historiografía porque es una vinculación de carácter indiferenciado con algo que ha pasado, es decir, el pasado como pasado. Y eso no produce conciencia histórica. Si uno quiere recuperar a la historia como sujeto, tiene que hacer que la historia comparezca en el presente, de tal modo de que la historia pueda actualizarse en el presente y dar razón de lo que el presente está dramáticamente enfrentando. Eso se llama la conjunción de todos los tiempos en el famoso concepto este del tiempo mesiánico. Entonces, si me están siguiendo, el ganarme la confianza es llevar a sus últimas consecuencias la relación sujeto-sujeto en los términos en los cuales mi realidad es un alguien, porque está habitada por un alguien. Es un alguien que da razón, es un alguien que porta un conocimiento. Y ese conocimiento no viene de mí, yo no adjetivo con lo que sé al otro, sino que el conocimiento yo lo recepciono, yo más bien me convierto en recipiente de aquello que voy a recibir como merecimiento de aquello que me he ganado como confianza. Solo en la confianza el otro me puede decir lo que realmente es. Es decir, yo en el tipo de conocimiento sujeto-objeto, que es básicamente lo que hacen los periodistas, ¿no? Ellos nunca hacen una entrevista, hacen un tipo de tortura interrogativa al estilo CIA para que el entrevistado diga lo que ellos ya tienen en mente, simplemente para corroborar lo que ellos ya tienen como guión. Entonces, ganarme la confianza es producir una nueva relación con la realidad, en términos de sujeto-sujeto. Y ganarme la confianza quiere decir merecer mi presencia dentro de ese mundo, que solo llega a ser mi mundo en cuanto yo lo habito, en ese respeto a esa relación circular, de esa simbiosis que establecemos uno con el otro, uno en el otro. Por eso nosotros hablamos ya no de naturaleza ser humano, sino de madre, hijos e hijas.
Es decir, no nos relacionamos con una naturaleza abstracta concebida en términos espaciotemporales o de recurso o de objeto de conocimiento. No, nos relacionamos con una madre. Y esa madre es básicamente lo que se denomina Pachamama. Por eso decimos, ¿no? O sea, Pachamama no puede reducirse simplemente al concepto naturaleza, que además tiene también sus connotaciones occidentales que hablan en términos de una máquina cuyas leyes de funcionamiento nos permite controlarla y dominarla. No, la Pachamama es la culminación de un conocimiento que nos permite reconocer que todo, absolutamente todo, es sujeto, es persona. Y si es persona, tiene dignidad. Y si tiene dignidad, merece respeto. Entonces, cuando uno adquiere ese tipo de conocimiento, tenemos que hacer uso del término de biohermenéutica. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y esto la epistemología tendría que trabajarlo de modo sostenido. Solo cuando uno cambia su percepción de modo global en uno mismo, cada una de nuestras células tendría también que cambiar su percepción. Esto quiere decir, cambiar la percepción significa cambiar de perspectiva de toda la realidad que a uno le rodea. Es decir, no es cambiar solo de idea, sino es cambiar todo nuestro sistema biológico. Porque si solamente cambiamos en la cabeza, no cambiamos de modo global. Simplemente hemos aprendido un nuevo conocimiento. Pero si ese conocimiento no se ha transmitido a cada una de las células que contiene nuestra corporalidad, entonces no ha cambiado el sistema biológico entero. Porque para que se reprograme todo, para que podamos producir una autoconciencia de lo que somos y podamos elevarnos al estatuto de la sabiduría, tiene que reprogramarse todo nuestro sistema biológico. Por eso decimos, ¿no? La descolonización en última instancia es un cambio de vida, porque cambiando la perspectiva cambia el modo de relacionarse con la realidad, cambia nuestra percepción. Por eso cuando uno piensa, por eso el pensar no es simplemente pensar de modo conciencial, o sea, si eso nos llevaría al conciencialismo de la filosofía moderna. No, cuando uno realmente piensa, no cambia solo de idea, sino cambia a nivel biológico, porque las células estarían recibiendo un nuevo tipo de conocimiento que les está permitiendo reformatearse a sí mismas. Y esto es lo que realmente deberíamos llamar el pensar. Cuando todo en nuestro sistema biológico se ha transformado de tal modo de que ya no somos los mismos. Y por lo tanto, nosotros podemos, como hacen los pobres, que no tienen nada que perder cuando salen a las calles y están dispuestos a rifar sus vidas por que sus hijos tengan lo que ellos nunca han tenido. O sea, lo que les mueve a hacer los cambios profundos es básicamente el ya no tienen empatía pues con el mundo que padecen. Pero cuando nosotros estamos un tanto acostumbrados, incluso gozamos de algunos beneficios de este mundo tan injusto, desigual y cruel, optamos por la comodidad. Solo cuando nos sucede una crisis, por eso digo, no hay que siempre tocar piso, es que estaríamos dispuestos a cambiar de vida. Y este cambiar de vida es lo que él llamaba el Che, ¿no? O sea, producir al hombre nuevo. Al hombre nuevo hay que parirlo. Y esto es todo un sufrimiento, ¿no? O sea, por eso siempre decimos, ¿no? Los que quieran hacer pensamiento crítico, los que quieran volverse críticos, y más aún quieran descolonizarse, agárrense los cinturones porque no van a ganar dinero de esto. Es más, los van a despreciar hasta en el propio sistema académico. Así que si más bien quieren ganar dinero, quieren tener títulos, quieren estar en Nueva York, en Harvard, etcétera, pues no sean críticos, simplemente repitan lo que les enseñan sus profesores y punto. Porque cambiar cuesta y cuesta la vida. Por siempre digo, ¿no? La descolonización es larga y la vida es corta, desgraciadamente. Y para terminar, desmontar, desconectar es fundamental siempre a la hora de provocar en uno la necesaria desconexión existencial, energética que le brindamos al mundo sin darnos cuenta. Es decir, el mundo también es un tipo de percepción. Si yo creo en el mundo, aunque el mundo se esté viniendo abajo, en este caso el mundo moderno, sigo emitiendo el tipo de frecuencia que es lo que recibe el mundo como energía robada.
No nos olvidemos, el capital no nos explota simplemente de modo físico, nos explota de modo vital, existencial. Es decir, no solamente nos chupa fuerza y energía, nos chupa el espíritu mismo. Por eso nos escupe, siendo ya el resultado de una subsunción absoluta de toda nuestra vida y nos condena al desprecio incluso familiar porque nos bota como viejos inservibles. Y esta sociedad no admite la vejez. Por eso suena bien el título de esta película, ¿no? No Country for Old Men. Deberían decir no World for Old Men. O sea, no es un mundo para viejos. Sin embargo, nuestras culturas ponderaban, respetaban la vejez, la ancianidad, porque ahí está el nido de la sabiduría. Ahora, cuando nosotros advertimos de la geopolítica necesaria de nuestra región, hablamos en términos regionales también para salir del entrampe que significa reducir nuestras perspectivas a su localismo. Todas nuestras culturas, desde los mayas, desde los pueblos del norte de América, desde los inuits hasta los celtman, los guaraníes, todos los pueblos de la Amazonía, los del altiplano, la cultura caral, todos tienen un concepto semejante al suma camaña, a lo que se conoce como vivir bien, porque son culturas que nunca concibieron primero a la madre tierra como objeto. Es decir, de nuestras culturas jamás hubiese aparecido un sistema económico semejante al capitalismo. Segundo, nunca hubiese aparecido un tipo de ideología liberal que pondere exclusivamente al individuo atomizado que solamente persigue sus intereses particulares. Eran culturas que ponderaban primero el respeto a esta relación simbiótica entre madre e hijos y segundo, de la restauración, renovación y desarrollo de la forma comunidad. Y la comunidad aquí no es algo que solamente o que solamente exprese al mundo humano. No, la comunidad es la estructura misma de la vida. La vida está estructurada de modo comunitario. Y esto de la dialéctica entre determinación y codeterminación de ámbitos que se determinan y codeterminan mutuamente tiene mucho que ver con la lógica comunitaria de la complementariedad en la reciprocidad. Por eso para nosotros sigue siendo válido utilizar elementos del método dialéctico para que nos permita entender este tipo de pensamiento multidimensional que necesitamos a la hora de enfrentar un mundo en esta transición civilizatoria. Entonces, si hablamos regionalmente de una geopolítica del vivir bien, estamos queriendo expresar que todos nuestros pueblos están hilvanados por una cosmovisión que las emparenta, que las hermana y que hace posible discernir de que si hay un común denominador en todas nuestras culturas ancestrales, es la defensa de la forma comunidad, es la relación el respeto a la relación simbiótica madre e hijos, es la concepción esta de que la tierra es sujeto, ¿no? Y que todo, absolutamente todo es persona y merece respeto porque tiene dignidad. Nos lleva en última instancia a concretizar esto en el ámbito político, económico, etcétera, de que si queremos construir un mundo nuevo, los criterios que nos han dejado como códigos, que debemos de codificarlos, nuestros pueblos ancestrales y culturas milenarias, son estos elementos que están en profunda incompatibilidad con lo que ha producido el mundo occidental y el mundo moderno. Entonces ahí no existiría, digamos, una especie de, qué sé yo, encuentro de dos mundos o la horizontalidad de relacionamientos entre eh, lo moderno y lo tradicional, etcétera. No, o sea, aquí hay una incompatibilidad que nos permite no desechar eh, esta falsa, o más bien, ponerlo de este modo, ¿no? Mucha gente cree que el celular es ya motivo de modernizamiento, de modernización, o que las carreteras, los edificios, etcétera, lo que por ejemplo en China está produciéndose, barriendo básicamente todo aquello que Europa y Estados Unidos muestran como opulencia, básicamente los chinos los han superado en todo. Eso no tiene que ver con la crítica a la modernidad. Para ponerlo de modo bien tácito, ¿no? Manejar un celular no es modernizarse.
El celular es una herramienta. Es como si dijéramos, ¿no? Los europeos son chinos porque manejan la imprenta, porque la imprenta tiene origen chino. Ahora, sería ridículo decir que porque los europeos se han copiado la imprenta de los chinos, ahora los europeos son chinos, o porque los europeos comen papa, se han andinizado, porque la papa proviene de los Andes. Ya sería ridículo, ¿no? El celular en sí no es lo moderno. Lo moderno es el tipo de relaciones, el tipo de sistema económico, el tipo de injusticia global que hace posible la aparición de esa herramienta. Por ejemplo, hoy en día está ya en entredicho el uso de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí vemos que esas redes sociales no han sido creadas para facilitar ni para hacer, ¿qué se llama?, más cercana a la comunicación humana. No, tiene otro tipo de fines. Esos fines ocultos, encubiertos, que ahora están saliendo a flor de piel como armas también de destrucción masiva de relaciones, las relaciones humanas, comunitarias, etcétera, eso es lo moderno. O sea, cuando hacemos la crítica a la modernidad, no estamos haciendo la crítica a los apareceres que como civilización produce cualquier, que se llama, mundo de la vida. Estamos haciendo la crítica a la modernidad en cuanto proyecto de vida, en cuanto un proyecto de dominación exponencial. Eso es la modernidad y eso es lo moderno. De tal modo que cuando uno quiere modernizarse al estilo, que es básicamente la única forma de modernidad que ha existido, al estilo europeo norteamericano, uno está replicando la forma de vida que lo ha dominado y lo ha subsumido en una víctima, en última instancia, de este orden internacional basado en la desigualdad humana. Entonces, frente a esto, no hay compatibilidad con el vivir bien. Son incompatibles. Si el vivir bien apunta a producir relaciones comunitarias de vida que hagan posible la vida, el proyecto moderno de dominación exponencial solo concibe como única forma posible de vida el generar un mundo profundamente injusto y desigual, de tal modo que sean pocos los que vivan a costa de los realmente productores de riqueza. Y es básicamente la crítica de Marx. Por eso cuando Marx escribe El Capital en el 67, en 1867, en el prólogo está, ¿no? Este es un libro escrito para desentrañar lo que se esconde detrás de la sociedad moderna. Ya no está hablando del capital todavía, está hablando de lo que se esconde detrás de la sociedad moderna. Para decir que, ¿quién ha parido al capitalismo? ¿Qué tipo de proyecto civilizatorio, cultural ha hecho posible el capitalismo? Es la modernidad. Entonces, frente a eso hay incompatibilidad. Por eso hablar en nosotros de metageopolítica en torno a potenciar lo que de genuino han producido nuestras culturas como resistencia, nuestros pueblos como resistencia histórica, frente a la forma de vida moderna occidental, la reposición y la restauración de la forma comunidad, es lo que se mantiene como base y sustento de una nueva geopolítica, como la política exterior de nuestros pueblos, en tanto diplomacia de los pueblos, para que el mundo adquiera una fisonomía acorde a esos principios que como códigos establecen la reposición de relaciones comunitarias de vida y del respeto al circuito simbiótico entre madre e hijos. Y eso es básicamente lo que el mundo moderno siempre ha puesto desde su horizonte de prejuicios como locura, como algo que no tiene sentido. Y por lo tanto, como no tiene sentido, todo lo que no tiene sentido no ingresa dentro de la tematización teórica. Y es lo que nos ha relegado por siglos a ser actores en el mundo y a ser simplemente dependientes de las relaciones norte-sur y ha constituido en nosotros conciencias periféricos satelitales. Entonces, frente a eso, otra vez, ¿no? La salida, y en esto, yo no sé por qué la izquierda a veces se llena la boca de los dichos de Fidel, del Che, del propio Chávez, pero fíjense lo que siempre han dicho nuestros próceres y nuestros mártires por la liberación de nuestros pueblos, han dicho siempre, la liberación tiene que ser continental, incluso con los pueblos de Norteamérica. No hay otra. Si el capitalismo es global, la resistencia y la transformación del capitalismo también tiene que ser global.
Y si planteamos una geopolítica, no va a ser la geopolítica de Bolivia, la geopolítica chilena, la peruana. No, si queremos enfrentarnos a la geopolítica imperial, tiene que ser como geopolítica regional. Y como geopolítica regional en primera instancia del arco sudamericano, que ahorita es el más amenazado por una posible balcanización. Pero ¿desde dónde vamos a hacerlo eso? Ya no vamos a recaer en las mismas narrativas y los metarrelatos que constituyen lo que concebimos como realidad. No, ahora tenemos que partir de una nueva perspectiva que le aporta ese sujeto que ha sido excluido de nuevo por esta nostálgica mirada de la izquierda eurocéntrica que persiste en afirmar los relatos del desarrollo y del progreso, que el único que ha logrado en nuestros países es la dependencia sistemática de nuestros estados. Entonces, en esas nos encontramos. Y ese es básicamente el diagnóstico al cual llegamos para establecer, digamos, qué realmente está pasando con nuestra región, ¿no? Bueno, ya me pasaron 9:10, entonces quiero agradecerles por la invitación y será hasta en otra cuando haya la posibilidad de encontrarnos de nuevo. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Sí. Gracias, querido Rafael. Vamos a mandar saludos y a toda la gente que nos ha estado viendo a través del YouTube. Gonzalo, ¿quieres? Bueno, sí, no, Rafael, solamente para nombrarte un poco, gente que nos ha estado siguiendo, ha habido como más o menos 300, 400 conexiones que nos han estado siguiendo, un poco con varios comentarios que después te los puedo compartir. María Bonelli desde Argentina, Ricardo León de Venezuela, que justamente te pregunta qué pasa con estos neofascismos y anarcocapitalismos, Rodolfo de la B, Dora Cardona de Colombia, Pedro Enrique Villasana López desde la Universidad de Chile de Lagos, Milagros Cova también de Venezuela, de Guyana, de la Universidad Nacional Experimental de Guyana, Anderson Miranda de Brasil, Vicky de la Cruz Aguirre de la UNESR de Caracas. También por acá estaban, vamos a ver por acá, Elsa Elvira Palacio Flores desde Perú, de Guanaco, Rosa Julia Chiroy Muñoz desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, también Maisa Melara, digamos, que bueno, hace desde Brasil también, que hace un comentario ahí epistemológico. Por otro lado, Ada Luz de Argentina, Isabel Sáenz de Guatemala, Julio Candia Soto también creo que de Perú, nos hacen unas preguntas ahí, Zenón Alfredo López de México, Silvia Beatriz Magdalena también no se escucha bien, a ver, de Perú, Oscar Chacón. Por otro lado, bueno, excelente exposición, comentarios, bueno, agradeciendo mucho la exposición y el planteamiento. Práceres Polanco de República Dominicana, Wally Turín de Haití, Señal Bertrán de Haití, Cris Carrizo también pregunta y hace algún comentario. Bueno, y eso es Nelly Camoroto Fernández, Noli Fernández de Venezuela, también de Zulia. Bueno, y varios otros comentarios que tenemos ahí como saludos de varios horizontes ahí que preguntan y plantean comentarios y agradecimientos, Rafael, así que agradecerte también a ti por la disponibilidad. Ya nos estaremos poniendo en contacto, esperamos en algún momento volver a encontrarnos ahí en La Paz. No sé, Odette, si querés comentar algo más. No, igual solo agradecerte, estimado Rafael, puesto que nosotros hemos en este posgrado puesto también estas preguntas y estas apuestas que hoy tú nos traes en esta plática que nos das, que nos dejan más preguntas, que nos dejan cosas importantes para analizar dentro de nuestro propio posgrado. Hay muchas más preguntas que te quieren hacer, evidentemente por el tiempo. Me parece que las podemos escribir, mandártelas y en otro momento compartir reflexiones nuevas, ¿no? Entonces, te agradecemos de nuevo, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por compartir tu palabra con nosotros. Te estamos muy agradecidos desde México y desde toda la coordinación regional que hacemos parte de este equipo. Te damos las gracias y quedamos con muchas preguntas y muchas reflexiones. Muchas gracias, estimado Rafael. Bueno, gracias, será hasta pronto. Hasta pronto. Bye bye. Un abrazo.